Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Para el cumpleaños de la mamá vendrán 75 invitados. Van a quedarse con nosotros un mes, declaró mi marido, pensando que me alegraría. Yo terminé tranquilamente el desayuno y salí del apartamento con una maleta, sin decir palabra. Una hora después mi marido me llamaba histérico. Mamá no puede pagar el restaurante. ¿Por qué están bloqueadas las tarjetas? ¿Dónde estás? Mi respuesta lo hizo deslizarse por la pared y cubrirse la cara con las manos. Estrella se despertó a las 6 de la mañana, aunque la alarma estaba puesta para las 7. Simplemente abrió los ojos y entendió que no volvería a dormirse. Afuera aún estaba oscuro, solo los primeros indicios del amanecer se filtraban por la rendija entre las cortinas. Se quedó unos minutos acostada, escuchando la respiración uniforme de su marido a su lado. Luego se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina. Encendió la luz y puso la cafetera. Mientras el agua se calentaba, sacó un yogur del refrigerador, cortó papaya en gajos y la colocó en los platos. Movimientos matutinos habituales, pulidos por 5 años de matrimonio. Faustino seguía durmiendo, y eso era bueno. Últimamente le gustaba esa hora del día. Temprano en la mañana, cuando podía estar sola, pensar sin distraerse con conversaciones. Estrella trabajaba en una agencia de publicidad como gestora de proyectos. El salario era bueno, $1,600 al mes. Además de bonos de clientes grandes que a veces alcanzaban los $600,800. Siempre llevaba sus finanzas bajo control. Una cuenta aparte en el banco, donde depositaba una parte de sus ingresos cada mes, como mínimo $400, y cuando había proyectos buenos, hasta 800. Faustino sabía de esa cuenta, pero no del monto. Ella nunca consideró necesario rendirle cuentas, ese dinero era suyo, ganado con su esfuerzo, sus nervios, sus noches frente al computador, cuando tenía que rehacer presentaciones para clientes exigentes. En los últimos 4 años había acumulado casi $8,000 en esa cuenta. Estrella no gastaba ese dinero a la ligera. Era su colchón de seguridad, su independencia, su posibilidad de irse en cualquier momento si algo salía mal. Y ahora, sentada en la cocina con una taza de café caliente, entendía que esa intuición había sido correcta. El café estaba listo, fuerte y aromático. Estrella se sentó junto a la ventana, observando cómo el cielo se aclaraba. La ciudad despertaba lentamente. Pocos coches pasaban por la calle. En algunas ventanas de los edificios cercanos comenzaban a encenderse las luces. El teléfono yacía en la mesa, la pantalla apagada. Anoche había llegado un mensaje de su madre. ¿Cómo estás, hija? Hace tiempo que no llamas. Estrella respondió brevemente, todo bien, mucho trabajo. Su madre vivía en Medellín, a 2 horas de vuelo. Sus padres se habían divorciado cuando Estrella tenía 15 años. Su padre se fue con otra mujer, su madre se quedó sola, crió a su hija, le dio educación. Una mujer fuerte, que nunca se quejaba ni pedía compasión. Tienes que saber defenderte, decía su madre cuando Estrella era adolescente y volvía a casa llorando después de otro conflicto con compañeros de clase. Nadie lo hará por ti. Recuerda, respetarte a ti misma es más importante que agradar a los demás. Estrella lo recordaba. En la escuela, cuando los compañeros intentaban molestarla, llamarla empollona por sus buenas notas, ella no se quedaba callada. Una vez, la principal abusadora, Maribel Esquivel, la humilló públicamente frente a todo el grupo, burlándose de su mochila vieja. Estrella se levantó con calma, se acercó a ella y dijo fríamente, ¿te da envidia que yo tenga cerebro y tú solo boca? La clase quedó boquiabierta. Maribel no volvió a acercársele. En la universidad, cuando el profesor de economía le puso injustamente una nota baja en el examen, un 3 en vez de un 5, aunque Estrella había respondido todo, ella no dudó en ir al decano. Llevó apuntes, libros, escribió cada respuesta detalladamente y consiguió que revisaran su examen. La comisión reconoció que tenía razón. El profesor la miraba con recelo después, pero no volvió a fastidiarla. En el trabajo, cuando el jefe Emiliano intentó culparla por errores ajenos, un proyecto que fracasó porque el diseñador no entregó los bocetos a tiempo, y querían responsabilizarla a ella, no se dejó. Reunió todos los correos, todos los recordatorios, todos los plazos incumplidos por el diseñador y los presentó a la dirección. Los documentos hablaban por sí solos. Encontraron al responsable rápidamente, y no era ella.
La respetaban en el trabajo por eso, por su capacidad de no doblegarse y defender lo que era justo. No toleraba la falta de respeto, nunca. A Faustino lo conoció hace 8 años en un evento corporativo de la agencia de publicidad. Sus empresas colaboraban, la agencia hacía campañas para los productos informáticos que desarrollaba la firma de Faustino. Él trabajaba allí como programador y dirigía un pequeño equipo. En el evento se veía bien, alto, de constitución atlética, vestido con pulcritud. Hablaba de manera interesante, con humor, pero sin vulgaridad. Se acercó a ella, le ofreció una copa de champán y empezaron a conversar. La cortejó con estilo, flores cada semana, no rosas comunes, sino lirios o iris, que a ella le gustaban. La llevaba a restaurantes, no sitios baratos, sino lugares agradables con buena cocina. Le hacía cumplidos sinceros, no frases aprendidas de memoria. A los 6 meses le pidió matrimonio. Estrella aceptó. Le parecía que él era exactamente lo que necesitaba, confiable, con buen trabajo, sensato. Al año se casaron. La boda fue sencilla, unas 30 personas, un restaurante pequeño, un vestido blanco simple. Estrella no era amante de lo ostentoso. 2 años después compraron un apartamento con hipoteca, de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, en un edificio nuevo. Un barrio residencial y tranquilo, con un parque cerca. Faustino aportó el pago inicial, $10,000, ahorrados durante años. Estrella pagaba la mitad de las cuotas mensuales, $400 cada una. Todo justo, todo acordado. Firmaron un contrato matrimonial que establecía que el apartamento le pertenecía a Faustino, ya que el pago inicial era suyo, y que el resto de los bienes se dividía por igual. El primer año viviendo en el apartamento fue bueno. Se fueron acomodando, comprando muebles, haciendo la reforma ellos mismos. Faustino empapelaba las paredes, ella pintaba los radiadores. Juntos elegían el sofá, juntos armaban los muebles. Parecía que eran un equipo, pero poco a poco empezaron a aparecer matices. En realidad, Faustino cumplía los acuerdos de manera selectiva. Habían convenido dividir las tareas domésticas por igual, cocinar, limpiar, lavar, todo a medias. En la práctica, 6 meses después, todo eso cayó sobre Estrella. Faustino lo justificaba así: es que yo no sé cocinar tan rico como tú. A mí me sale una papilla insípida, y nunca he sabido limpiar. No veo el polvo, de verdad. Yo mejor saco la basura o voy a la tienda por comida. La tienda quedaba en el edificio de al lado, a 3 minutos caminando, y la basura se sacaba cada 3 días. En total, su aporte al hogar eran 10 minutos semanales. Estrella no armaba escándalos, solo hacía su trabajo en silencio y pensaba: está bien, por ahora es soportable, no es crítico. Al final, ella llegaba del trabajo a las 7 de la tarde, preparaba la cena, limpiaba, lavaba la ropa los fines de semana. Faustino llegaba a las 8, se sentaba frente al televisor o se quedaba pegado al teléfono. A veces ayudaba, lavaba los platos, pasaba la aspiradora, pero eso era más bien una excepción que una regla. Pero había algo que ella no toleraba en absoluto. Faustino había intentado varias veces tomar decisiones por ambos sin preguntarle su opinión. Y eso Estrella lo cortaba de inmediato, de forma dura. La primera vez ocurrió hace 1 año, un viernes por la noche. Faustino invitó a sus amigos para el fin de semana sin siquiera avisarle. Estrella volvió del trabajo alrededor de las 7, agotada después de una semana difícil. Estaban entregando un proyecto grande, había habido muchas horas extra. Ella solo soñaba con una cosa: darse un baño, tirarse en el sofá con un libro y no pensar en nada. Abrió la puerta del apartamento y allí ya estaban sentados 3 hombres con cerveza y pizza. La mesa llena de botellas, el aire olía a comida y tabaco. Alguien fumaba en el balcón. Faustino anunció contento: mira, los chicos pasaron, vamos a ver el partido. Te presento, Leopoldo, Maximiliano y Domingo. Estudiamos juntos. Estrella pasó en silencio al dormitorio, cerró la puerta, se quitó los zapatos, se puso ropa cómoda. Por dentro hervía, pero se controló. Volvió al salón, donde los amigos de Faustino ya gritaban algo, comentando el partido. Miró a su marido con frialdad y dijo en voz baja, pero muy clara: Faustino, sal 1 minuto. Él se sorprendió, pero salió. Estaban en el pasillo. Estrella habló tranquila, pero cada palabra era un golpe. Este apartamento es mío también.
No tienes derecho a invitar gente sin preguntarme. Estoy cansada, quiero descansar. Y tengo desconocidos en mi casa. O ellos se van ahora mismo, o yo me voy a casa de mi madre. Y será por mucho tiempo. Faustino quedó desconcertado. Trató de justificarse, moviendo las manos. Ay, no exageres. Solo se quedan un rato. Ven el partido y se van. No podemos echarlos, queda feo. Estrella repitió fría. O ellos, o yo. Decide. Faustino entendió que no bromeaba. Cedió. Volvió con sus amigos, murmuró algo sobre circunstancias imprevistas, que su esposa se sentía mal y tenía que llevarla al médico. Ellos se ofendieron, se miraron entre sí, se tocaron la sien en señal de burla, pero se marcharon. Uno de ellos, Leopoldo, dijo al despedirse. Mira, Faustino, controla a tu mujer, que se te va a subir al cuello. Estrella lo oyó, pero no respondió. Lo importante era que se habían ido. Luego Faustino intentó armar un escándalo. Gritaba que ella estaba loca, que los amigos se ofendieron, que él quedó en ridículo, que ella no lo respetaba. Estrella lo escuchó en silencio, de pie junto a la ventana, mirando la calle. Cuando él terminó, ella dijo: «Ya me oíste, no vuelvas a hacerlo. La próxima vez avisa con anticipación y pregúntame si me viene bien». Y se fue a dormir al sofá del salón. A propósito tomó una almohada, una manta y se acomodó. Faustino estaba en la puerta, murmurando algo, pero ella no respondió. Durante una semana casi no hablaron. Estrella volvía del trabajo, preparaba su cena, comía en silencio y se retiraba al dormitorio. Faustino intentó conversar un par de veces, ella respondía con monosílabos. El ambiente era glaciar. Luego, 7 días después, Faustino se acercó, se sentó a su lado en el sofá y dijo: «Perdón, estuve mal. Debí preguntarte. Ya entendí». Estrella asintió. «Bien, solo recuerda para siempre, no tolero que no tomen en cuenta mi opinión». Él asintió, lo prometió. 2 meses estuvieron tranquilos. La segunda vez ocurrió hace 6 meses. Faustino la llamó al trabajo a mediodía y le anunció, con voz alegre, que los había inscrito a ambos en un gimnasio. Un abono anual, promoción, un descuento grande del 40%. Había que decidir rápido, la oferta terminaba a las 6 de la tarde. Estrella estaba en una reunión con un cliente, contestó el teléfono en el pasillo. Preguntó: «¿Preguntaste si yo quiero ese gimnasio?» Él se sorprendió. «Pero si hablamos hace un mes de que sería bueno hacer ejercicio, ponernos en forma». Ella aclaró: «Lo hablamos de forma abstracta. No escogimos un gimnasio concreto, no hablamos de precios, ni plazos». «¿Y decides tú solo?». Él empezó a justificar. «Es que la oferta se acababa, había que apurarse. Quería hacerlo bien, ahorrar dinero». Estrella colgó sin escucharlo hasta el final. Por la noche volvió a casa, Faustino la recibió con cara culpable. En la mesa estaban 2 abonos del gimnasio. Trató de explicarse. «Mira, de verdad es una ganga. Normalmente cuesta $1000 por 2 personas y lo saqué por 600. Ahorramos $400. Estrella escuchó y dijo fríamente: «Cancela el abono. Devuelve el dinero. Si la próxima vez tomas una decisión que afecte a los dos sin preguntarme, me iré. Sin hablar, sin explicaciones. Simplemente haré la maleta y me iré». Faustino trató de objetar, movió las manos. «¿Cómo lo voy a cancelar? Ahí dice que no es reembolsable, que no devuelven el dinero». Estrella repitió aún más fría: «Cancélalo, o me voy ahora mismo». Se levantó, fue al dormitorio, sacó una maleta del armario y empezó a guardar cosas. Faustino corrió detrás de ella. «¿Qué haces? ¿Hablas en serio?». Ella siguió haciendo la maleta sin decir palabra. Él vio que no estaba bromeando, agarró el teléfono y salió corriendo a llamar al gimnasio. Hizo un escándalo, discutió con el administrador, amenazó con una queja en defensa del consumidor. Y media hora después volvió y dijo: «Ya está. Aceptaron. Devolverán el dinero en 3 días». Estrella sintió, sacó las cosas de la maleta y la guardó. Desde entonces Faustino se volvió más cuidadoso. Pero no duró. El problema era más profundo. Faustino había crecido en una familia donde la madre mandaba a todos y el padre asentía en silencio. Así estaba establecido. Soledad decidía y los demás cumplían. Ella decidía a dónde ir de vacaciones, qué cocinar para la cena, qué papel mural pegar, qué coche comprar. El padre de Faustino, Ernesto, era un hombre callado,
ingeniero en una fábrica toda su vida, llegaba cansado a casa y no tenía fuerzas para discutir con su esposa. Era más fácil aceptar. Faustino absorbió ese modelo, solo que en el papel de comandante se veía a sí mismo, no a su padre. Él creía sinceramente que el hombre en la familia debe tomar las decisiones y la esposa, apoyarlas. Estrella lo entendía, y entendía que tarde o temprano ocurriría algo que la haría darse vuelta e irse. La pregunta era solo qué sería la última gota. Los últimos 3 meses Faustino hablaba por teléfono con su madre muy a menudo. Soledad vivía en Cali, había enviudado 5 años atrás. Ernesto murió de un infarto en el trabajo. Desde entonces su suegra se aferraba aún más al hijo, era su único apoyo, lo llamaba todos los días, a veces 2 o 3 veces. Discutía con él trivialidades domésticas, se quejaba de los vecinos ruidosos, de los precios en las tiendas, del mal clima. Le daba consejos sobre cómo debían vivir él y Estrella. Faustinito, dile a tu esposa que prepare sopita más seguido. Un hombre necesita comida caliente. Faustinito, ¿cuándo van a ponerse a buscar un bebé? Ya casi cumplo 60. Quiero un nietecito para cuidar. Estrella escuchaba esas conversaciones de pasada y guardaba silencio. Veía a su suegra rara vez, un par de veces al año. Soledad venía de visita por una semana, a veces por 2. Traía consigo enormes bolsas con conservas caseras, frascos de mermelada de guayaba, jalapeños en escabeche, carne seca. Llegaba y enseguida empezaba a mandar. Estrella, estás guardando mal las ollas. Hay que ponerlas así. Estrella, ¿para qué pusiste esas cortinas? Tenías que elegir unas más claras. Estrella, tu marido está demasiado flaco. ¿No le das de comer o qué? Lo criticaba todo, la reforma, los muebles, la comida, la limpieza. Daba lecciones de vida a cada paso. Estrella aguantaba exactamente hasta el momento en que la suegra traspasaba límites personales. Entonces simplemente se levantaba y se iba a otra habitación. Se encerraba, se ponía los audífonos, leía o trabajaba. O directamente salía de la casa con cualquier pretexto. Tengo que ir a la tienda. Quedé con una amiga, tengo que pasar por la oficina. Volvía tarde en la noche, cuando la suegra ya estaba dormida. Faustino se indignaba. ¿Cómo puede ser así con mi mamá? Hace tanto por ti. Estrella respondía fríamente. ¿Qué exactamente hace por mí? ¿Criticarme? ¿Enseñarme a vivir? Soy una persona adulta, tengo 32 años, ya sé cómo vivir. Soledad se ofendía, lloraba por teléfono a Faustino. Tu esposa no me respeta. Yo hago todo por ustedes, y ella me contesta mal. A Estrella le daba igual. Tenía muy claros sus límites y no permitía que los traspasaran. Un mes atrás Faustino volvió del trabajo inusualmente excitado. Tenía los ojos brillantes, sonreía de oreja a oreja, dijo que su mamá había llamado para darle una noticia. Iba a celebrar su cumpleaños. Cumplía 60 años. Una fecha redonda, un aniversario, así que había que festejarlo de verdad. Estrella asintió. Claro, la felicitaremos. ¿Cuándo? Faustino dijo la fecha, dentro de 3 semanas, en sábado. Estrella calculó mentalmente. Bueno, irán a Cali, se sentarán en el banquete y volverán. Un día, nada grave. Faustino añadió que su mamá quería reunir a toda la familia. Hacía mucho que no se veían, la gente se había dispersado por todas partes. Sería genial ver a todos. Estrella volvió a asentir, sin sospechar nada. Está bien, que los reúna. Luego Faustino empezó a mencionar detalles. Resultó que Soledad planeaba no solo una cena familiar modesta. No, ella soñaba con un evento grandioso. Vendría el tío Augusto con su familia. Es el hermano del difunto Ernesto, vive en Barranquilla. Tiene esposa, Blanca, y 2 hijos adultos. La tía Almudena, hermana de Soledad, vive en Cartagena. Con ella, su marido Rodrigo. Los primos de Faustino, Alfredo, Victorino, Isidora, Florinda. Unas 10 personas mínimo, si no 15. Estrella suspiró para sus adentros. Bueno, familia grande, un día se puede aguantar. Ellos celebrarán, ella felicitará a la suegra, llevará algún regalo, todos se irán, nada terrible. Pero Faustino siguió. Resultó que Soledad no solo quería reunir a la familia. Había hecho listas de invitados, largas y detalladas. Encontró un restaurante en el centro de Cali con salón de banquetes, encargó un pastel en una pastelería cara, contrató a un presentador y músicos. Estrella escuchaba a medias, asentía.
De momento, eso no la afectaba directamente. Si la suegra quiere darse el lujo, es su derecho. 3 semanas atrás Faustino le contó los detalles del restaurante. Salón de banquetes para 100 personas, menú variado, platos calientes, entremeses fríos, ensaladas, postres. Música en vivo, animadores con concursos. Eso sí, caro, $4,000. Pero es el aniversario, una vez en la vida. Estrella levantó la cabeza del portátil. ¿100 personas? ¿De dónde tantas? Faustino se encogió de hombros. Pues la familia, los amigos de mamá, los vecinos, colegas del trabajo. Mamá trabajó toda la vida en la escuela, tiene muchos conocidos. Estrella precisó. ¿Y quién va a pagar esos 4,000? Faustino vaciló, se rascó la nuca. Pues nosotros, supongo. Mamá está jubilada, le cuesta. Su pensión es de $360, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Estrella se puso a pensar, 4,000 es una suma seria. Aclaró. ¿Nosotros significa tú y yo? Él asintió. Pues sí, somos familia. Estrella sopesó la situación. Ella podía aportar $2,000, no era crítico. El resto, que lo pague Faustino, dijo. De mi parte, 2,000, como máximo. El resto es tuyo, ¿de acuerdo? Faustino se alegró, sonrió ampliamente. Perfecto, entonces ya está. Así se lo digo a mamá. Se va a poner feliz. Estrella volvió al trabajo, pensando que el asunto estaba zanjado. Bueno, pagarán el banquete, no es la primera vez. Lo principal era que no hubiera más sorpresas. Pero sí las hubo. 2 semanas atrás Faustino volvió a sacar el tema. Dijo que su mamá estaba preocupada, que de verdad vendría mucha familia y había que alojarlos en algún lado. Hoteles en Cali hay muchos, pero son caros. Una habitación doble, $6,080 por noche. Si vienen unas 20 personas, esos son $20,000 por una semana. Irreal. Quizá algunos podrían quedarse con ellos. Estrella lo miró con atención, alerta. ¿Con nosotros? ¿En Bogotá? Él asintió. Sí, por un par de días. 3 o 4 personas. Ya nos arreglaremos como sea. Abrimos el sofá, compramos un colchón inflable. Estrella negó con la cabeza, tajante. No. Tenemos un apartamento de 2 habitaciones. No hay espacio. Que alquilen algo o que vengan por un solo día. Faustino empezó a objetar. ¿Cómo van a venir por un solo día? La gente viene de otras ciudades. El viaje de ida y vuelta les toma medio día. Estrella lo interrumpió. Ya dije que no. Es definitivo. Faustino hizo pucheros, pero no discutió. Estrella pensó que el asunto estaba cerrado. Una semana atrás volvió a sacar el tema. Esta vez más cuidadoso, casi a escondidas. Dijo que su mamá estaba muy preocupada, que quería mucho que todos se quedaran más tiempo, no solo un par de días, sino por lo menos una semana. Los parientes no se veían desde hacía 5 o 7 años. Estaría bien conversar con calma, no a la carrera. Estrella no respondió, solo lo miró largo y frío y salió de la habitación. Faustino entendió que era mejor no volver a mencionar el tema. Anoche Faustino estaba inusualmente callado. Llegó del trabajo, cenó con la vista clavada en el teléfono. Los dedos volaban por la pantalla, escribía algo, fruncía el ceño, a veces negaba con la cabeza. Estrella se dio cuenta y preguntó, ¿todo bien? Él asintió sin levantar la vista. Sí, solo estoy escribiendo con mamá. Está afinando los últimos detalles de la fiesta. Estrella se encogió de hombros y volvió a sus cosas, revisando la presentación para la reunión con el cliente del día siguiente. Ahora, sentada en la cocina temprano por la mañana, bebía café y pensaba que algo en el comportamiento de su marido la inquietaba. Él claramente planeaba algo, pero aún no se atrevía a decirlo. Estrella conocía bien a Faustino, en 5 años había estudiado todas sus costumbres. Cuando quería contarle algo que sabía de antemano que no le gustaría, se comportaba exactamente así. Aplazaba el momento, daba rodeos, intentaba preparar el terreno, crear un ambiente favorable. Significaba que hoy o mañana largaría su siguiente sorpresa. Estrella estaba preparada. Terminó el café, enjuagó la taza y la dejó en el escurridor. Se levantó y fue a ducharse. El agua caliente arrastraba los restos de sueño y de tensión. Estaba bajo el chorro, con los ojos cerrados, pensando en el día que le esperaba. Reunión con el cliente a las 10 de la mañana. Luego la junta con el equipo. Después, trabajo en el nuevo proyecto. Un día normal.
Media hora después ya estaba lista para salir. Faustino aún dormía. Él solía levantarse a las 8. Su trabajo empezaba a las 10. La oficina quedaba cerca. Estrella se puso un traje de pantalón serio, tomó su bolso con el portátil y salió del apartamento. Cerró la puerta despacio para no despertarlo. Afuera estaba fresco, olía a mañana y a flores de los jardines cercanos. El cielo estaba cubierto de nubes, prometía lluvia. Se subió el cuello del abrigo y caminó hacia la parada. Pidió un taxi por la aplicación. Se sentó en el asiento trasero. El conductor la saludó, ella asintió, pidió que la llevara a la oficina. Arrancaron. El día laboral transcurrió como siempre, cargado. La reunión con el cliente se alargó. Discutían la propuesta de la campaña publicitaria para un nuevo producto. El cliente era exigente, pedía rehacer la mitad de la presentación. Estrella discutió, defendió su punto de vista. Al final llegaron a un compromiso. La junta con el equipo fue rápida. Distribuyeron tareas para la semana, hablaron de los plazos. Luego, trabajo en el nuevo proyecto. Trazaba esquemas, escribía textos, coordinaba diseños con el diseñador. A la hora del almuerzo entró al café frente a la oficina, compró una ensalada con aguacate y un capuchino. Comió rápido, hojeando las noticias en el teléfono. Volvió a la oficina y siguió con sus tareas. El día pasó volando. A las 6 terminó todo, se preparó para irse a casa. Apagó el computador, guardó los papeles en el cajón, tomó su bolso. Se despidió de sus compañeros y salió a la calle. La lluvia al final no había empezado, solo el viento se había intensificado, arrastrando hojas por la acera. Estrella sacó el teléfono para pedir un taxi, pero en ese momento recibió un mensaje de Faustino: preparé la cena, ven. Estrella se sorprendió. Faustino cocinaba muy rara vez, 3 veces en todo su matrimonio. Normalmente eso significaba una de dos cosas, o quería pedirle algo serio, o quería disculparse por algo. Ella respondió: voy, llego en 20 minutos. Pidió un taxi, se subió y se fue. En casa realmente olía a comida, nada complejo, pero algo era. En la estufa había una olla grande con pasta, espirales en salsa de tomate. En la mesa había una ensalada de bolsa, un surtido de embutidos del supermercado y salsa pesto calentada del frasco. Faustino claramente se había esforzado. Estaba sentado a la mesa, vestido con una camisa limpia, sonreía. Hola, mi sol. Siéntate, cenemos juntos. Hoy salí temprano del trabajo y quise darte una sorpresa. Estrella lo saludó, se sentó frente a él y dejó el bolso en el suelo. Empezaron a comer. Faustino estaba inusualmente hablador. Contó sobre el trabajo, sobre cómo habían conseguido un nuevo proyecto con un cliente importante, como el jefe lo había felicitado a él y a su equipo. Bromeaba, se reía. Estrella escuchaba, respondía con frases cortas, cada vez más tensa por dentro. Sentía que vendría algo importante, aquella cena no era casual. Cuando terminaron de comer, Faustino se recostó en la silla, inhaló profundamente, se frotó las manos como si se estuviera preparando para algo serio. Luego dijo: mira, estuve pensando el cumpleaños de mamá es en 2 semanas, ¿no? Ella se esforzó tanto organizándolo todo, puso tantas energías. Sería genial hacer que esta fiesta sea realmente especial, inolvidable. Estrella asintió. Ajá. Ustedes ya reservaron el restaurante, el pastel debe quedar bien. Faustino siguió, aún sonriente. Sabes, los familiares de verdad hace mucho que no se reúnen todos juntos. La última vez fue en la boda del tío Augusto, hace unos 7 años. Y algunos no se ven desde hace 10. Mamá quiere muchísimo verlos a todos, conversar. Es que son sus 60, ¿entiendes? Estrella volvió a asentir, esperando el resto. Su corazón latió un poco más rápido, la intuición le decía que ahora vendría algo fuera de lo común. Faustino inhaló hondo una vez más, sonrió aún más y soltó de golpe, casi en un solo aliento. Para el cumpleaños de mamá van a venir 75 invitados. Van a quedarse con nosotros un mes. Estrella se quedó quieta con el tenedor en la mano. Durante unos segundos solo miró a su marido, sin poder creer lo que había escuchado, digiriendo la información. 75 invitados. Un mes en su casa. En un apartamento de 2 habitaciones. 50 metros cuadrados. Faustino seguía sonriendo, claramente esperando que ella se alegrara, que aplaudiera y dijera: ¡qué maravilla!
Él realmente pensaba que ella debía entusiasmarse con semejante perspectiva. ¿Qué tal?, preguntó, sin dejar de sonreír. Está genial. Mamá ya lo planeó todo hasta el más mínimo detalle. Vendrán todos. La abuela Penélope ya tiene 85 pero sigue muy ágil. El tío Augusto con Blanca y los hijos, esos son 4. La tía Almudena con Rodrigo, 2. Los primos, Alfredo con su esposa y 3 hijos, Victorino con su familia, Isidora, Florinda. También otros parientes lejanos, primos segundos y terceros que ni siquiera conozco. Familias de los amigos de su mamá, con quienes había trabajado en la escuela. Vecinos de Cali, allí su madre tenía un edificio entero muy unido. En fin, una compañía enorme. Hablaba sin parar, gesticulando. Vamos a celebrarlo a lo grande, de verdad. Mamá ya preparó un programa detallado para todo un mes. El primer día, banquete solemne en el restaurante, discursos, felicitaciones, baile. El segundo día, excursión por Bogotá, mamá quiere mostrarles a todos la capital, el centro histórico, la Plaza de Bolívar. El tercer día, salida a la naturaleza, picnic en el parque, asado. El cuarto día, salida al teatro, mamá ya eligió la obra, quiere ir al ballet. El quinto día, visita a los museos, quiere enseñarles el Museo del Oro. El sexto día, viaje a Villa de Leyva. Allí vive una amiga suya. Y así todo un mes. Cada día algo nuevo, interesante, va a ser inolvidable. Estrella guardaba silencio, mirándolo. Dentro de ella se elevaba lentamente una ola, no de ira, sino de una calma helada. Faustino continuó, sin notar su silencio. Y todos vivirán aquí, con nosotros. Mamá dice que para qué gastar en hoteles si tenemos apartamento. Claro, estará un poco apretado, pero somos familia, ¿verdad? Nos acomodaremos un poco, no pasa nada. Lo importante es estar todos juntos. Nosotros le daremos el dormitorio a la abuela Penélope, ella es mayor, necesita privacidad. Nosotros dormiremos en el sofá de la sala. El tío Augusto y Blanca pueden dormir en la cocina en camas plegables. Los niños en el suelo en sacos de dormir, hasta les va a parecer divertido, como un campamento. Los demás ya veremos cómo los acomodamos, espacio habrá para todos. Además, no todos llegarán al mismo tiempo. Algunos antes, otros después. Así que en algún momento habrá como máximo unas 40 personas, no 75. Estrella bajó lentamente el tenedor sobre el plato. Dentro de ella algo hizo un clic suave, casi imperceptible, pero definitivo e irreversible. Como un interruptor que cambia de posición. Miró a su marido. Él seguía sonriendo, esperando entusiasmo, aprobación. Ella tomó tranquilamente su plato, donde aún quedaba un poco de pasta. Terminó de comer despacio, metódicamente, sin prisa. Masticaba mirando por la ventana. Faustino empezó a ponerse nervioso. ¿Por qué callas? ¿Verdad que estás contenta? Va a ser espectacular. Una fiesta que recordaremos toda la vida. Estrella no respondió. Terminó el último trozo, masticó, tragó. Tomó una servilleta, se limpió la boca con cuidado. Dejó la servilleta sobre la mesa, se levantó, tomó su plato, lo llevó al fregadero, puso allí el tenedor. Abrió el grifo, enjuagó el plato, cerró el grifo, se secó las manos con el paño. Faustino la siguió con la mirada. Su sonrisa empezó a desvanecerse. Estrella, ¿qué te pasa? Di algo al menos. Ella salió de la cocina en silencio y fue al dormitorio. Sus pasos eran suaves pero decididos. Abrió el armario, sacó de la repisa superior una maleta grande, negra, con ruedas, la misma que usaba para viajes de trabajo. La puso sobre la cama y abrió el cierre. Empezó a guardar sus cosas. Metódicamente, sin prisa, pero rápido. Jeans, 2 pares. Los dobló y los puso en el fondo. Camisetas, 4. Una sudadera abrigada. 2 vestidos, uno casual y otro un poco más arreglado. Ropa interior. Sacó del cajón una pila entera y la metió en la maleta. Calcetines. El neceser con artículos de aseo del baño. Faustino apareció en la puerta del dormitorio, los ojos bien abiertos. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad te vas? Estrella no respondió, siguió guardando cosas. Tomó del estante un libro, una novela policial que llevaba meses queriendo terminar y nunca tenía tiempo. Lo puso en la maleta. El cargador del teléfono, los audífonos, el maquillaje. Del cajón del escritorio sacó los documentos, pasaporte, certificado de matrimonio,
ironía del destino, licencia de conducir, todas sus tarjetas bancarias. Estrella, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? Faustino entró en la habitación, la voz le temblaba. Estrella cerró la maleta, la levantó, pesaba, pero estaba bien. Se volvió hacia su marido, lo miró directamente a los ojos, tranquila, sin emociones. Me voy. Faustino se quedó paralizado, abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Estrella pasó junto a él, arrastrando la maleta hacia el recibidor. Sus movimientos eran precisos, seguros. Sabía exactamente lo que hacía. Se calzó las zapatillas, calzado cómodo para el camino, tomó la chaqueta del perchero, se la puso y subió el cierre. Agarró la maleta por el asa. Faustino corría detrás de ella, su voz cada vez más desesperada. Espera, detente, hablemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué estás tan enfadada? Yo solo quería hacerlo mejor. Estrella abrió la puerta de entrada, el aire frío entró en el apartamento. Se volvió hacia su marido por última vez. Lo miró con calma, casi con indiferencia. No estoy enfadada. Simplemente me voy. 75 invitados, un mes, nuestro apartamento. Todo eso es cosa de ustedes. Arregla tu fiesta tú solo. Salió al rellano, arrastró la maleta, cerró la puerta detrás de sí. Faustino la abrió de golpe y salió corriendo al rellano en pantuflas, gritando. ¿A dónde vas? Vuelve ahora mismo. Esto es una locura. Hablemos como gente normal. No entiendo qué está pasando. Estrella bajaba por las escaleras metódicamente, escalón tras escalón. La maleta retumbaba con sus ruedas. Ella no se giraba, no respondía. Faustino seguía arriba, gritando algo más, pero ella ya no lo escuchaba. Salió a la calle, la noche estaba fresca y el viento le alborotaba el cabello. Sacó el teléfono, abrió la aplicación del taxi y pidió un coche, al aeropuerto El Dorado, por favor. El coche aceptó el pedido. Le escribió, llego en 3 minutos. Estrella se quedó de pie frente al edificio, mirando la carretera. En el coche, en cuanto arrancaron, volvió a sacar el teléfono. Abrió la aplicación del banco, la cuenta conjunta donde ambos depositaban dinero para los gastos comunes. Había $4,600. Ahorraban para la reforma, para vacaciones, para imprevistos. Sin dudarlo, Estrella transfirió 4,400 a su tarjeta personal. Calculó rápido en la cabeza, 2,400 eran sus aportes a la hipoteca de los últimos 6 meses, otros 2,000, su mitad legal de los ahorros comunes. Matemáticas simples. En la cuenta conjunta quedaron $200. Eso le alcanzaría a Faustino para una semana, si economizaba. Después sería problema suyo. Luego abrió otra aplicación, la del banco donde tenían la tarjeta de crédito conjunta. Límite, $6,000. Normalmente apenas la usaban, solo para emergencias. Pero la tarjeta estaba a nombre de ella, aunque Faustino era usuario adicional. Estrella bloqueó la tarjeta con 2 clics. El sistema pidió confirmación. Ella confirmó. Tarjeta bloqueada, acceso cerrado para todos los usuarios. Ahora Faustino no podría pagar con ella ni el pastel, ni el restaurante, ni nada más. Como tercer paso, abrió aún otra aplicación, la de su tarjeta personal, la principal, la de su salario. A esa tarjeta Faustino tenía acceso como persona autorizada. Ella se lo había otorgado un año atrás por precaución. Estrella entró en ajustes, buscó personas autorizadas. Seleccionó a Faustino, pulsó eliminar. El sistema pidió confirmación. Confirmó. Acceso eliminado. Ahora él no podría ni siquiera ver el saldo, mucho menos retirar dinero. El teléfono vibró. Era Faustino. Estrella miró la pantalla, la foto de su marido, el nombre Faustino, la melodía de llamada. Rechazó la llamada. Dejó el teléfono sobre sus piernas. Vibró de nuevo, casi al instante. Otra vez él. Volvió a rechazar. Le escribió un solo mensaje, no llames. Lo envió. Silenció el timbre de llamadas, dejó solo la vibración. El teléfono seguía vibrando cada 30 segundos. Estrella lo ignoraba. Miraba por la ventana la ciudad nocturna deslizándose a lo largo del camino. Luces de farolas, escaparates iluminados, pocos transeúntes. El trayecto hasta el aeropuerto duró 40 minutos, había poco tráfico. En el aeropuerto pagó al conductor $10. Bajó, arrastró la maleta hacia la terminal, entró.
Mucha gente, ruido, el panel de vuelos parpadeando. Estrella se acercó al mostrador de la aerolínea y se puso en la fila corta. Llegó su turno. La chica del mostrador, joven, uniformada, sonrió. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarla? Estrella respondió tranquilamente. El vuelo más próximo a Medellín. La chica tecleó. Ahora reviso. Hay un vuelo dentro de 2 horas, a las 23:30. Hay asientos tanto en clase económica como en ejecutiva. ¿Qué prefiere? Estrella lo pensó un segundo. Ejecutiva cuesta el triple, pero es más tranquila y cómoda. Aunque no, ahora no es momento para lujos. Económica, dijo. La chica asintió. $200. ¿Cómo pagará? Estrella entregó su tarjeta, la personal, pagó, recibió el billete impreso en papel térmico, hizo el check-in, dejó la maleta como equipaje, 30 kilos, dentro del límite, recibió la etiqueta, pasó por el control de seguridad, se quitó la chaqueta, la puso en la cinta, atravesó el arco, sonó, olvidó sacar el teléfono del bolsillo. Lo sacó, pasó de nuevo, esta vez sin sonido. Recogió sus cosas, fue a la zona de embarque, se sentó en un sillón junto al ventanal desde donde se veía la pista. Sacó el teléfono. 35 llamadas perdidas de Faustino. 15 mensajes. Abrió la conversación, deslizó por encima. Estrella, responde. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Llama urgente. Esto es una tontería. Vuelve, hablemos. No entiendo por qué reaccionaste así. Mamá intentó pagar el restaurante, la tarjeta fue rechazada. ¿Qué hiciste? Revisé la cuenta conjunta, hay $200. ¿Dónde está el resto? La tarjeta de crédito tampoco funciona. ¿La bloqueaste? Estrella, esto es una locura. Responde algo, lo que sea. Estrella no respondió a ninguno. Escribió a su mamá, hola, mamá. Estoy saliendo ahora a Medellín, llegaré tarde, como a las 2 de la mañana. ¿Me recoges? Su mamá respondió al minuto con un audio, hijita, ¿qué pasó? Tú deberías trabajar mañana. La voz preocupada, pero calmada. Estrella contestó por texto, te cuento todo después. Solo recógeme, por favor. Salgo a las 23:30, llego a las 2:15. De acuerdo, te recojo. Te espero, respondió la madre. Estrella guardó el teléfono, se recostó en el asiento y cerró los ojos. El cansancio cayó de golpe, físico y emocional, pero por dentro estaba tranquila, sin dudas, sin arrepentimientos, solo claridad. El teléfono volvió a vibrar. Faustino. Esta vez Estrella decidió contestar. Tomó el móvil, lo llevó al oído. Él empezó a gritar de inmediato, sin dejarle decir una palabra. ¿Dónde estás? ¿Qué diablos está pasando? Mamá acaba de llamar, dice que no puede pagar el restaurante, la tarjeta fue rechazada. Revisé la cuenta conjunta y hay solo $200, ¿dónde está el resto? Intenté pagar con la tarjeta de crédito, está bloqueada. ¿Tú hiciste eso? ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? ¿Cuándo vuelves a casa? La voz se le quebraba, casi sin aire. Estrella escuchó con calma, esperando a que él se quedara sin palabras. Cuando él por fin cayó, intentando recuperar la respiración, ella dijo de manera uniforme, sin emoción alguna. Estoy en el aeropuerto. Me voy a Medellín con mis padres. El vuelo es a las 23:30, despega en 2 horas. Las tarjetas las bloqueé yo. El dinero de la cuenta conjunta también lo retiré yo. Ese dinero era mío, 2,000 eran mis aportes, el resto mi parte correspondiente. Tenía todo el derecho. En cuanto a nosotros, voy a pedir el divorcio. El apartamento es tuyo, paga tú la hipoteca, yo renuncio a ella. No voy a volver nunca. Arregla tus 75 invitados y tu fiesta de un mes tú solo. Escuchó cómo él se ahogó al otro lado de la línea. Luego algo golpeó sordo, el teléfono cayó, severamente. Después un rozamiento, como si alguien se deslizara por la pared. Luego un golpe apagado, probablemente se dejó caer al suelo. Luego otro sonido opaco, se cubrió la cara con las manos. Estrella colgó, bloqueó su número, desactivó las notificaciones. Guardó el teléfono en su bolso. El vuelo fue anunciado hora y media después. Estrella se levantó y se dirigió a la puerta de embarque. Mostró la tarjeta de embarque, recorrió el pasillo que llevaba al avión, subió por la escalerilla. Encontró su asiento, fila 15, ventana. Se sentó, se abrochó. No había nadie al lado. Suerte. El avión empezó a llenarse. Familias con niños,
parejas mayores, jóvenes con mochilas. Una azafata pasó por el pasillo revisando cinturones. Se cerraron las puertas. El avión comenzó a rodar hacia la pista. Estrella miraba por la ventanilla. Las luces del aeropuerto, las siluetas de otros aviones. Carrera, aceleración, despegue. El avión ascendió. Bogotá quedó abajo, alejándose cada vez más. Estrella contemplaba las luces de la ciudad, que se reducían segundo a segundo, y no sentía alivio siquiera, sino calma, profunda, total. Así debía suceder, tarde o temprano. Simplemente ocurrió hoy. El vuelo duró 2 horas y media. Estrella dormitó, reclinó el asiento. La azafata ofreció café, ella rechazó. Simplemente se quedó sentada, mirando la oscuridad exterior, sin pensar en nada. Aterrizaron en Medellín ya entrada la noche, mejor dicho, de madrugada, 2:15. Estrella salió del avión, caminó por el pasillo hacia el edificio del aeropuerto. Recogió su maleta en la cinta, salió a la zona de llegadas. Había muy poca gente. Vuelo nocturno, todos se dispersaron rápido. Su madre la esperaba en la salida. Una mujer bajita y delgada, con el pelo corto y ojos grises y atentos. Vestía jeans y un suéter abrigado, tenía las llaves del coche en la mano. Al ver a su hija, dio un paso hacia ella y la abrazó fuerte, sin hacer preguntas. «Vámonos a casa, hijita». Subieron al coche, viejo, pero confiable. Su madre arrancó, condujeron por las calles nocturnas y vacías de Medellín. Estrella miraba por la ventana. La ciudad dormía, solo algunas ventanas tenían luz. Su madre conducía en silencio, sin interrogarla. Sabía que su hija hablaría cuando estuviera lista. Llegaron en 20 minutos. El edificio donde vivía su madre era de 5 pisos en un barrio tranquilo. Subieron al tercer piso, entraron al apartamento. Estrella se quitó la chaqueta y los zapatos. Su madre puso la cafetera. «Cámbiate, siéntate, vamos a hablar». Estrella fue a su antigua habitación. Todo seguía igual. La cama angosta, el escritorio, la estantería con libros del colegio y novelas de su infancia, pósters en las paredes de los grupos que escuchaba de adolescente. Deshizo la maleta rápido, colgó la ropa en el armario, puso el neceser. Se cambió con ropa cómoda. Fue a la cocina. Su madre ya estaba sentada a la mesa, 2 tazas de café humeaban. Estrella se sentó frente a ella. Su madre le acercó una taza. «Cuéntame». Estrella contó, breve, sin emociones de más. Los hechos. Su marido había anunciado que 75 invitados vivirían con ellos un mes. Ella hizo la maleta en silencio y se fue. Bloqueó tarjetas, tomó su dinero, voló. Pedirá el divorcio. Su madre escuchó, asintió. El rostro sereno, pero en los ojos se veía orgullo. Cuando Estrella terminó, su madre dijo, «Hiciste lo correcto. Estoy orgullosa de ti, hija. No permitiste que te usaran. Te respetas. Eso es lo más importante». Estrella sonrió débilmente. Sabía que lo entenderías. Su madre sirvió más café. «Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Tu habitación siempre está libre. Encontrarás trabajo si decides quedarte. O volverás a Bogotá, pero ya sin ese lastre. Tú decides». Estrella asintió. «Gracias, mamá». Terminaron el café, lavaron las tazas y se fueron a dormir. Estrella se acostó en su antigua cama, estrecha pero cómoda. Se tapó con una manta ligera. Afuera los árboles susurraban con el viento, un perro ladraba a lo lejos. Silencio. Cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, se durmió rápido, profundamente, sin ninguna ansiedad en el alma. Por la mañana Estrella se despertó tarde, alrededor de las 10. El sol entraba por las cortinas, la habitación estaba cálida y luminosa. Se estiró, se levantó, fue a la cocina. Su madre ya se había ido a trabajar, enseñaba matemáticas en la escuela. Las clases empezaban a las 8. En la mesa había una nota: «El desayuno está en el refrigerador, arepas con queso y empanadas, caliéntalas. Descansa, hijita. Hablamos en la tarde. Te quiero, mamá». Estrella sonrió, tomó la nota y la pegó con un imán al refrigerador. Sacó las arepas, las calentó en el microondas, preparó café. Desayunó sin prisa, sentada junto a la ventana. Afuera, Medellín seguía con su vida tranquila. La gente caminaba por la calle, pasaban coches, en algún sitio jugaban niños. Después del desayuno, encendió el teléfono. La pantalla cobró vida y, en cuestión de segundos,
empezaron a aparecer notificaciones. 53 llamadas perdidas de Faustino, 32 mensajes. Otras 5 llamadas de un número desconocido. Seguramente Soledad. Estrella repasó los mensajes de Faustino por encima, sin detenerse mucho. Los primeros eran de pánico. Estrella, vuelve, por favor. Todo esto se puede hablar. No hace falta ser tan radical. Hablemos tranquilos, como adultos. Luego comenzaron las acusaciones. Arruinaste todo a propósito. Mamá está histérica. Lleva 2 días llorando. Los familiares ya empezaron a llegar. Preguntan dónde quedarse. No sé qué decirles. ¿Cómo voy a recibirlos ahora? No tengo dinero para hotel. Tú te llevaste todo. Luego intentos de manipulación y presión emocional. Tú sabes que así no se hace. Es mi familia, mi mamá. Tiene 60 años. Toda su vida soñó con una fiesta así. ¿No te da pena? Puso tanto esfuerzo, planificó tanto, y tú destruiste todo de un solo golpe. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Y, finalmente, las amenazas. Te vas a arrepentir. Voy a demandarte. Robaste dinero de la cuenta conjunta. Eso es ilegal. Recuperaré todo con un abogado. Y también exigiré el apartamento. No te va a quedar nada. Estrella sonrió con ironía al leer el último mensaje. ¿Demandar? ¿Por qué motivo? Ella retiró su propio dinero de la cuenta donde ella misma lo había depositado. Bloqueó tarjetas emitidas a su nombre. Jurídicamente, todo impecable, sin una sola violación. Y el acuerdo prenupcial, que habían firmado 3 años atrás, era claro, el apartamento pertenecía a Faustino, porque el pago inicial había sido suyo. Estrella aceptó entonces sin discutir, porque le daba igual. Ahora no reclamaba el apartamento y se alegraba de deshacerse de él, que se quedara con todas sus deudas y su hipoteca. Le escribió a Faustino un mensaje breve, para poner fin a todo. No hace falta que vayas al abogado, vas a desperdiciar dinero. No reclamo el apartamento, es tuyo. Presentaré la demanda de divorcio por notaría esta semana. No vamos a dividir bienes, no tenemos nada en común. No hay hijos. Todo será rápido y simple. No me escribas más. Lo envió. Desactivó todas las notificaciones de él y bloqueó su número. Después Estrella abrió el correo de trabajo. Le escribió al jefe, Emiliano. Hola. Por motivos familiares serios, necesito tomar 2 semanas de permiso sin sueldo. Ayer entregué todos los proyectos en curso a Eduardo. Él conoce todos los detalles, tiene los documentos. También le pasé los contactos de los clientes. Vuelvo el día 15 si todo está en orden. Disculpe las molestias. Envió el correo. Emiliano respondió 40 minutos después. Estrella, no pasa nada. Lo entiendo, la familia es lo primero. Eduardo podrá manejarlo. No se preocupe. Manténgame informado si necesita algo. Que se recupere. Él asumió que alguien estaba enfermo. Estrella no dio explicaciones. Cerró el correo y se levantó de la mesa. Salió al balcón a tomar aire fresco. Medellín la recibía con sol brillante y calor. Hacía unos 7 grados más que en Bogotá. Olía a flores y a frescura de montaña. En los balcones vecinos había ropa tendida, macetas con plantas. Abajo, algunos niños jugaban y reían. Estrella se quedó allí, mirando la ciudad y pensando en el divorcio que tenía por delante. Tal vez cambiaría de trabajo, quizá incluso se mudaría definitivamente, pero, sorprendentemente, no le daba miedo. Al contrario, sentía ligereza, libertad, como si por fin se hubiera quitado de encima una mochila pesadísima que llevaba años cargando. Sonó el teléfono, número desconocido con código de Cali. Estrella contestó sin decir nada, solo escuchó una voz de mujer, mayor, crispada, al borde del ataque. ¿Es Estrella? La reconoció de inmediato. Sí, yo. Soledad no se molestó en fingir cortesía, atacó de frente. La voz le temblaba de pura rabia. ¿Qué te crees que haces? ¿Cómo te atreviste a hacer esto? Mi fiesta está completamente arruinada. El restaurante rechazó el servicio porque no hay pago. El pastel no está encargado porque no hay dinero. Los familiares ya empezaron a llegar y no tienen dónde quedarse. Yo prometí una fiesta magnífica, preparé el programa, organicé todo. Y tú lo destruiste de un solo golpe. Faustino está en shock total. No come, no duerme. Tú lo arruinaste todo adrede. Eres una mujer malvada, fría, sin corazón. Regresa de inmediato a Bogotá y arregla lo que hiciste. Estrella escuchó toda la perorata en silencio, sin interrumpir.
Estaba de pie en el balcón, mirando las nubes. Cuando su suegra finalmente se quedó sin aliento y hubo una pausa, Estrella dijo con calma: Soledad, ya no soy la esposa de su hijo. Esta semana presentaré los documentos de divorcio. Sus problemas no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Ustedes dos montaron este circo, ustedes dos lo resuelven. No me llame más. Colgó y bloqueó el número. El teléfono sonó otra vez al minuto. Otro número desconocido. Estrella no contestó. Luego llegó un mensaje por mensajería de la tía Almudena, la hermana de Soledad. Estrella, querida, ¿qué pasó? Soledad está llorando, dice que dejaste a Faustino y te fuiste. ¿Es verdad? Tal vez se pelearon, pero así no. Vuelve, reconcíliense. La familia es más importante que cualquier ofensa. Estrella respondió breve y claro. Almudena, nos estamos divorciando. Es decisión definitiva. No me escriban más, por favor. Bloqueó también a la tía Almudena. Todo el día el teléfono estuvo sonando desde distintos números. Los familiares de Faustino, de algún modo, consiguieron su contacto, escribían, llamaban, intentaban avergonzarla, convencerla, presionarla. Unos la insultaban, otros suplicaban, otros amenazaban. Frunciendo el ceño, Estrella fue bloqueando a todos sin responder ni entrar en discusiones. Para la tarde ya estaba agotada y simplemente apagó el teléfono por completo. Que se quede apagado un par de días. Su madre volvió del trabajo a las 6 de la tarde, trajo víveres y prepararon la cena juntas, frieron plátano con frijoles, hicieron una ensalada de aguacate y tomate. Comieron en la cocina conversando. Su madre hablaba del trabajo, de los alumnos que a veces alegraban y a veces frustraban. Estrella escuchaba, comentaba de vez en cuando. Después de cenar, su madre preguntó directamente: ¿Estás segura de tu decisión? El divorcio es un paso serio. Estrella asintió sin dudar. Absolutamente segura. No puedo vivir con una persona que no me respeta, que toma decisiones por mí sin preguntar mi opinión. Intenté explicárselo, marqué límites. Él prometía, pero nada cambiaba. Los 75 invitados por un mes, eso fue la gota que colmó el vaso. Su madre la abrazó. Entonces está bien, mejor sola que en una mala relación. Tú puedes con todo. Eres fuerte. Siempre estaré contigo. Estrella se recostó en el abrazo de su madre, sintiendo calidez y apoyo. Gracias por estar. Al día siguiente, miércoles, Estrella fue a una notaría en Medellín. El edificio era moderno, luminoso, con paredes de vidrio. Se acercó al mostrador de recepción. La empleada, una mujer de mediana edad con traje formal, la miró. La escucho. Quiero presentar una solicitud de divorcio, dijo Estrella, entregándole su pasaporte y el acta de matrimonio. La empleada tomó los documentos, los revisó. ¿Hay hijos menores? No. ¿Conflictos de bienes? No, todo está resuelto. ¿El cónyuge está de acuerdo con el divorcio? Creo que sí, pero si no, divórcieme sin él. La empleada asintió. Bien, llene la solicitud. Aquí está el formulario. Le extendió una hoja. Estrella la llenó, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de residencia, motivo del divorcio. En el apartado motivo escribió breve, diferencias irreconciliables. Firmó, devolvió el documento. La empleada lo revisó, estampó un sello. La tasa son $13. Paga en caja y trae el recibo. Estrella pagó, regresó, entregó el comprobante. La empleada le dio un resguardo. El divorcio se formalizará dentro de un mes, el día 14. Si el cónyuge no se presenta, lo divorciamos igual con su solicitud. Es obligatoria la presencia de al menos uno de los cónyuges. El acta de divorcio se entrega el mismo día del registro. Estrella agradeció y salió de la notaría. Entró a un café de enfrente y pidió un capuchino. Se sentó junto a la ventana y observó a los transeúntes. La gente seguía con su vida. Unos sonreían, otros fruncían el ceño. La vida avanzaba sin detenerse. El teléfono estaba en su bolso, apagado. Ella estaba en paz. Por la noche, en casa, encendió el teléfono. 120 mensajes, 70 llamadas. Estrella ni los abrió. Entró al chat con Faustino y escribió un solo mensaje. Hoy presenté la solicitud de divorcio. El día 14 es el trámite en la notaría de Medellín. Puedes venir o no. Nos divorciarán igual. Lo envió. Lo volvió a bloquear. Apagó el teléfono. Abrió la conversación con su amiga Beatriz de Bogotá en otra aplicación desde la tablet. Escribió,
Vea, me estoy divorciando de Faustino. Me vine a Medellín. Si te llama o te escribe, no le digas nada. Dile que no sabes dónde estoy ni qué pasa. Beatriz respondió al instante. Envió un audio. Estrella, por fin. Estoy tan feliz por ti. De verdad, siempre supe que él no era para ti. Preciosa, ánimo. Si necesitas algo, escríbeme. Te ayudo en lo que pueda. Besos. Luego por texto. ¿Pero qué pasó? ¿Me cuentas? Estrella explicó brevemente. Sobre los 75 invitados, el mes entero, su salida, el bloqueo de las tarjetas. Beatriz envió un emoji de aplausos y varios signos de exclamación. Eres una heroína. Te admiro. Faustino es un idiota y su mamá está completamente loca. Hiciste lo correcto. Ya era hora. Fuerza, querida. Si vienes a Bogotá, nos vemos sí o sí. Estrella sonrió y respondió, gracias, Bea. Eres la mejor. Cerró la tablet. Los días siguientes transcurrieron tranquilos, pausados. Estrella descansaba, paseaba por Medellín. Iba al parque, se sentaba en una banca con un libro, se encontró con antiguas amigas del colegio, Perla y Delfina. Ellas se sorprendieron, se alegraron, se reunieron en un café, charlaron, recordaron la época escolar. Preguntaron por su vida y Estrella contó de forma general, sin entrar en detalles desagradables. Solo dijo que se estaba divorciando y que decidió vivir en Medellín un tiempo. Las amigas la apoyaron y le ofrecieron ayuda. Una semana después, el viernes, a Faustino le llegó la notificación oficial de la Notaría de Medellín. Le escribió a Estrella. Recibí la citación. Iré el día 14. Estrella lo leyó, no respondió. Llegó el día 14. Estrella se vistió de manera sencilla, jeans, blusa blanca, una chaqueta ligera. Nada de ocasión especial. Llegó a la notaría a la hora acordada, a las 11 de la mañana. Faustino ya estaba frente a la entrada. Tenía un aspecto terrible, demacrado, con ojeras oscuras, sin afeitar. Vestido sin cuidado, camisa arrugada, jeans viejos. Al verla, dio un paso hacia ella e intentó hablar. Estrella, escucha, ¿y si no nos apresuramos? Podríamos hablar otra vez, intentar. Ella lo interrumpió con frialdad. No, Faustino, todo ya está decidido. Solo firmemos los papeles y terminemos. Él guardó silencio, bajó la cabeza, asintió. Entraron al edificio y subieron al despacho. La empleada, la misma mujer de traje formal, revisó sus documentos. Hizo las preguntas de rigor. ¿Ambos están de acuerdo en disolver el matrimonio? Sí, respondió Estrella. Faustino guardó un segundo de silencio y luego, en voz baja. Sí. ¿Tienen reclamaciones el uno contra el otro? No, dijo Estrella. No, repitió Faustino. ¿Las cuestiones de bienes están resueltas? Sí, todo está claro, respondió Estrella. Faustino asintió. La empleada les entregó los documentos. Fírmenlos aquí. Firmaron uno tras otro. La empleada estampó los sellos, preparó 2 certificados de disolución del matrimonio y entregó uno a cada uno. El matrimonio queda disuelto. Aquí tienen sus certificados. Estrella tomó su copia y la guardó en el bolso. Faustino miraba la suya como si no pudiera creerlo. Salieron de la oficina, bajaron las escaleras y quedaron frente a la entrada. Faustino se volvió hacia ella, los ojos enrojecidos. Estrella, de verdad lo siento mucho. No quería que terminara así. Me he dado cuenta de que me equivoqué. Demasiado tarde, pero lo entendí. Estrella lo miró con calma, sin rencor, simplemente constatando la realidad. Lo sé, pero tú no me respetabas, Faustino. Tomabas decisiones por los dos sin contar conmigo. Ponías a tu madre y sus deseos por encima de mí y de nuestra relación. Intenté explicarte, puse límites, te advertí. Tú asentías, prometías, y luego volvías a hacer lo mismo. Lo de los 75 invitados por un mes fue la última gota. No podía seguir así. Faustino bajó la mirada y asintió. Ya entendí. Tarde, pero entendí. Perdón. Guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Y el apartamento? ¿Seguro que no quieres tu parte? Puedo pagarte. Estrella negó con la cabeza. No quiero, quédate con él. No necesito nada de ti, Faustino. Ni dinero, ni el apartamento, nada. Solo quiero seguir adelante sin este peso encima. Él asintió, confundido. Está bien si es así, te deseo suerte, Estrella. Extendió la mano para despedirse. Ella la estrechó brevemente.
Y yo te deseo suerte a ti. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Volvió a casa, su madre estaba en el trabajo. Estrella se cambió de ropa, preparó café y se sentó en el balcón. Sacó el certificado de divorcio, observó el sello, las firmas. Un papel cualquiera, y aún así significaba el fin de una etapa de su vida y el comienzo de otra. Lo guardó en una carpeta con documentos y la puso en el cajón del escritorio. Por la tarde, su madre preguntó: ¿Cómo te fue? Bien, nos divorciamos. Rápido, sin dramas, respondió Estrella. Su madre la abrazó. Muy bien, hija. Ahora eres libre. Al día siguiente, sábado, Estrella encendió su computadora, abrió páginas de empleo y comenzó a buscar trabajo en Medellín. Encontró varias ofertas interesantes, agencias de publicidad, empresas de marketing. Envió su currículum a 5 lugares. Para la tarde ya tenía 2 correos con invitaciones a entrevistas. El martes fue a la primera. Era una empresa pequeña, pero con buena reputación. El director, un hombre de unos 50 años, revisó su currículum con atención, hizo preguntas sobre su experiencia, sobre sus proyectos. Estrella respondió con seguridad, dando ejemplos concretos. La entrevista duró 1 hora. Al final, el director dijo: «Nos encajas perfectamente. Podemos ofrecerte un salario de $1,500 más bonos por proyectos. Empiezas en 1 semana. ¿Aceptas?». Estrella lo pensó. El salario era un poco menor que en Bogotá, pero en Medellín los gastos eran más bajos. «Sí, acepto. Gracias». Se estrecharon las manos, acordaron la fecha de ingreso. Volvió a casa y le contó a su madre: «Me quedo en Medellín. Encontré trabajo. Empiezo en 1 semana». Su madre se alegró. «Excelente. Estoy tan contenta de que estés cerca. ¿Vas a vivir aquí?». «Por ahora sí, si no te molesta. Luego quizás busque un apartamento». «Claro que no me molesta. Quédate todo lo que quieras. Me haces compañía». Estrella llamó a su jefe en Bogotá, Emiliano, para avisar que renunciaba. Él se sorprendió, pero lo aceptó. «Es una pena perder a una buena empleada, pero lo entiendo, la familia es lo primero. Suerte, Estrella. Si algún día quieres volver, las puertas siguen abiertas». Ella le agradeció y pidió que enviara su expediente laboral por correo. Él aceptó. Pasó un mes. Estrella trabajaba en su nueva empresa y se adaptó rápidamente. Los colegas eran amables, los proyectos interesantes. Alquiló un pequeño estudio cerca de la casa de su madre. Acogedor, luminoso, con lo mínimo imprescindible. Lo amuebló a su gusto: cama, escritorio, un pequeño sofá, un armario. Nada de exceso. A veces iba a cenar con su madre. Cocinaban juntas, veían películas, conversaban por horas. Estrella sentía que vivía de verdad, sin tensión, sin tener que adaptarse a nadie, sin cargar el peso de expectativas ajenas. Faustino le escribió una vez, 2 meses después del divorcio: «¿Cómo estás?». Estrella respondió con frialdad: «Bien». Él: «Me alegro por ti». Ella no contestó. No volvió a escribirle. Pasaron 6 meses. Estrella estaba completamente asentada en Medellín, había hecho nuevas amistades, salía con ellas a cafés, al cine, a pasear. Salió un par de veces con algunos hombres, pero no tenía prisa por iniciar nada serio. Estaba bien sola, por primera vez en muchos años. Un día se encontró en un centro comercial con una conocida en común con Faustino, Julieta, que vivía en Bogotá pero estaba en Medellín visitando a unos familiares. Julieta se sorprendió, se alegró. Tomaron un café y charlaron. Julieta le contó sobre Faustino y el desastroso cumpleaños de Soledad. «No tienes idea de lo que pasó», empezó Julieta con los ojos brillando. «Al final el cumpleaños de Soledad sí se celebró, pero fue un desastre total. Tuvieron que cancelar el restaurante. No había dinero. Se reunieron en su apartamento en Cali, de 2 habitaciones. No llegaron 75 personas, solo 23. Los demás se echaron para atrás cuando se enteraron de que todo se había venido abajo. No hubo pastel, no les dio tiempo de encargar uno, compraron uno común del supermercado por $30. El ambiente estaba, digamos, tenso. Los familiares murmuraban, comentaban el escándalo de tu partida». Julieta dio un sorbo y siguió. Faustino estaba como exprimido, pálido, flaco, totalmente apagado. Soledad les contaba a todos lo desagradecida que eras y cómo los habías traicionado. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que no todos estuvieron de acuerdo con ella.
El tío Augusto, el hermano del difunto padre de Faustino, le dijo en la cara: Soledad, tú tienes la culpa, no puedes comportarte así. 75 personas en un apartamento de 2 habitaciones por un mes. ¿Estás loca? Estrella hizo bien en irse. Cualquiera en su sano juicio habría hecho lo mismo. Soledad se echó a llorar y salió corriendo de la habitación. Fue un escándalo épico. Estrella escuchaba con una sonrisa. Julieta continuó. Y Faustino todavía intentó buscarte. Llamó a tus conocidos, le escribió a Beatriz, pero nadie dijo nada. Bien por tus amigas. Al final se resignó. Ahora, dicen, está saliendo con una chica de su empresa. No sé si va en serio. Estrella asintió. Mejor, que siga con su vida. Julieta la miró con atención. ¿Y tú eres feliz? Estrella sonrió. Sí, soy feliz. Pasó un año desde su partida. Estrella estaba sentada en el malecón de Medellín, junto al río, tomando un café y mirando el agua. Era una cálida tarde de octubre, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La gente paseaba en parejas, en familia, con niños. Algunos iban en bicicleta, otros simplemente charlaban en los bancos. Estrella pensó en cómo, exactamente un año atrás, estaba haciendo su maleta y saliendo del apartamento sin tener claro qué sería de su vida. Solo sabía una cosa: no podía seguir tolerando la falta de respeto hacia ella. No podía vivir con alguien que no la valoraba. Y esa decisión lo cambió todo. No se arrepentía, ni por un segundo. Sí, fue difícil. El divorcio, la mudanza, el nuevo trabajo, una ciudad nueva. Pero lo logró. Más aún, se volvió libre. Libre del peso de expectativas ajenas, de tener que ajustarse, del silencioso aguante de lo que nunca debió aguantar. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre: hija, ven a cenar, estoy haciendo tu favorito, bandeja paisa. Estrella sonrió y respondió: voy, mamá. Llego en 20 minutos. Terminó su café y tiró el vaso a la basura. Se levantó y empezó a caminar por el malecón con paso tranquilo. Respiraba el aire de la tarde, miraba el río, a la gente. La vida seguía. Una vida simple, normal, en la que Estrella se respetaba a sí misma y no permitía que otros no lo hicieran. ¿Y qué fue de Faustino? La verdad, no le importaba. Era su vida, su elección, sus consecuencias. Ella había elegido lo suyo: libertad, dignidad, respeto propio. Y no lo cambiaría por nada. Estrella caminaba por la orilla del río, sonriendo al sol del atardecer, sintiéndose verdaderamente feliz por primera vez en muchos años. Y eso era lo mejor que podía haber hecho por sí misma. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.